Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Curiosamente, el otro día un egiptólogo, buen amigo mío, me dice: oye, ¿sabes que tu nombre tiene connotaciones egipcias? Digo, ¿ah, sí? Dice, mira, ¿de qué está hecho? Digo, ¿de qué está hecho? De letras. Dice, no, Fe, Ra. Fe en Ra. Me quedé, bueno, alucinado. Y bueno, hoy ya tenemos aquí nuestro informático, nuestro químico, nuestro analista predictor de lo que va a acontecer, porque el presente ya vemos lo que pasa, pero oiga, ¿y si podemos avanzarnos un poco a los tiempos venideros para saber qué tenemos que hacer o no hacer en pro y en bien de muchas circunstancias planetarias? Saludamos a Xavi Cerro. Xavi, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Bien, ya han acabado las lluvias por esta semana, parece ser. Así que vuelve a lucir el sol. Las abejas se revolotean, las flores se abren, el polen campa a sus anchas causando estragos. Bueno, y los que tenemos un mini huerto, suerte de la información de la meteo, porque vaya pedregada, en catalán le decimos una calamarsa, vaya cantidad de granizo que cayó, que bueno, si no, los tallos tiernecitos que están, te quedas sin ellos. Bueno, no es que dé mucho trabajo, pero piensa a veces en el gran agricultor, ¿no? Que depende del tiempo. Xavi, prometimos un programa que va a ser un extenso programa, que nos va a hablar de, quizás, un nuevo orden mundial y que no vendrá por como nos lo podemos suponer, de la cuántica, los ordenadores cuánticos. Sí, teníamos la promesa pendiente de explicaros qué son los ordenadores cuánticos, qué puede suponer y un poquito cómo nos puede afectar, ¿no? Antes de empezar a entrar al trapo, por así deciros, comentaros que, para que os hagáis una idea, así un símil un poco grotesco, ¿no? Pero aproximado, comparar un ordenador actual, el más potente que podamos fabricar, con un ordenador cuántico es como comparar un arcabuz de pólvora y boloncho de plomo con un arma nuclear. Una escopeta, bueno, de aquellas primeras escopetas del 1700, ¿no? ¿Eran? Sí, a bancarga que se cargaba, se ponía el trocito de papel con la pólvora, se prensaba, se ponía la bola, se prensaba y luego con la mecha aquello explotaba y salía disparado, ¿no? Caray, que en aquellos tiempos, fíjate, si uno era rápido corriendo, mientras cargabas el arcabuz, aquella escopeta antigua, ya lo tenías encima y con un garrote te daba. Es que ojo, Sí, pero armaba mucho ruido y entonces asustaban mucho. Bueno, pues la diferencia entre un ordenador cuántico y uno convencional se podría equiparar tecnológicamente a la diferencia entre esas dos armas que todos conocéis, ¿no? Un arma nuclear es una arma extremadamente compleja y que no van a entrar a detallar cómo funciona, ¿no? Bien, como todo, me gusta siempre empezaros un poquito de historia, ¿no? Un poquito érase una vez, ¿no? Yo me acuerdo que de pequeño nací con érase una vez el cuerpo y érase una vez la vida, ¿no? Y me acuerdo mucho que el señor peludo, ¿no? Narigón, que te explicaba las cosas en un lenguaje siempre muy ameno, ¿no? Y muy cercano, ¿no? Hombre, ¿cómo aprendimos en aquellos tiempos? Cuando érase una vez en la historia, ¿no? Ya que desde la prehistoria. Y va muy bien, porque en forma de imágenes, en forma así amena, recordabas hechos históricos. Correcto, yo me sé hasta la melodía, que no os la voy a cantar, pero me la sé de memoria, así que uno es un poquito friki. Así que voy a intentar lo mismo, voy a intentar hacer un ejercicio de simplicidad y voy a intentar sobre todo que lo que os explique os suene súper fácil de entender, ¿vale? Empezando un poquito con la historia, ¿vale? La informática como tal, ¿vale? Aunque nosotros hayamos vivido las décadas del florecimiento informático, porque desde los años 80, 90, que íbamos con esos móviles que eran como armas de mano, quien se lo tirabas le podías abrir la cabeza, a los smartphones actuales con 3, 4, 5 cámaras de 200.000 millones de megapíxeles con 200.000 funciones, todo ha evolucionado muy rápido, pero ha evolucionado como toda tecnología en la recta final, cuando algo está consolidado. Si nosotros miramos la evolución de cualquier invento humano, por ejemplo el vehículo a motor, veremos que los desarrollos que se han implementado en las últimas 2 décadas no tienen comparación con lo que se desarrolló en los 80 años anteriores, ¿vale? Con la informática ha pasado un poquito igual. La informática empieza en el siglo XVII. Pausa dramática, ¿vale? Blas Pascal.
¿vale? Y fabricó el primer ordenador que sumaba y restaba, una máquina de cálculo, ¿vale? Desde el siglo XVII hasta hoy ha habido muchísimo recorrido. El primer ordenador como tal se fabrica en 1951, ¿vale? Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? El primer ordenador, aquellos que vemos en las fotos que recordamos con válvulas de vacío, un montón de lamparitas por todos lados y cosas por el estilo, ¿vale? Obviamente, desde el siglo XVII a 1951, pues corren casi 2 siglos, donde se está trabajando en máquinas de cálculos automáticas, ¿vale? Para intentar simplificar procesos de cálculo, que es lo que al final es una computadora. El mismo nombre viene de ahí, para computar, contar, calcular. De ahí le viene el nombre, ¿no? Con lo cual tenemos que entender que es una tecnología que no ha nacido así de forma espontánea y venga, de repente nos encontramos. No, ya lleva un proceso de siglos de desarrollo, lo que nosotros hemos vivido pues su época dorada. Estamos asistiendo al nacimiento, que no ahora, porque el nacimiento de la informática cuántica se postula por primera vez en 1981, ¿vale? Paul Benioff. Es un señor que, viendo ya los ordenadores lo que podían hacer, él soñaba con ponerle, pues como dicen los norteamericanos, ¿y dónde le pongo el posavasos? Es decir, ¿no? Decir, vamos a coger un invento y vamos a tunearlo al máximo. Es decir, oye, porque si el hombre soñó con volar y Leonardo le puso unas alas de pájaro, que era un armazón de tela y madera, con mayor o menor éxito, y aquella especie de helicóptero, que era como una especie de sacacorchos volador, pero ya sentaba las bases de decir, ¿y si? Y otro cogió esa idea, se fue desarrollando, y obviamente pues ahora tenemos unos helicópteros de doble hélice fantásticos que hacen virguerías, que levantan pesos enormes, y una tecnología que al helicóptero ya a nadie le sorprende, esa máquina. Esa máquina conceptualmente, señores, es una idea súper brillante, porque la misma rotación del rotor hace que la cabina giraría en el mismo sentido de las aspas. Por eso tiene esa hélice trasera para compensar esa rotación y mantener estática la cola. Si no, cuando le dan atrás y esa hélice trasera falla, digamos, toda la cabina gira en el sentido de las aspas. Para evitar eso, pues, se construyeron helicópteros de doble hélice que contrarrotan una a la otra. Es decir, hemos ido tuneando y haciendo cada vez helicópteros hasta que en películas bélicas hemos visto los helicópteros de combate, que son verdaderas virguerías de la maniobrabilidad, del sigilo, pueden hacer loopings y no tienen alas, es decir, algo maravilloso, ¿no? Bien, en la informática cuántica asistimos un poquito a lo mismo, ¿no? Estamos en esos primeros pasos de una nueva tecnología que, aunque le llamamos informática cuántica, sería para mí un nombre incorrecto, porque llamarlo informático sería equipararlo al arma nuclear, al trabuco. Son un arma, pero es que no son conceptualmente lo mismo. Es una tecnología totalmente nueva. Es una tecnología tan nueva que lo que promete es verdaderas maravillas. Y decir, todavía nos podemos sorprender en el siglo XXI de lo que puede aportar una nueva tecnología. Pues sí, os lo voy a explicar y vais a alucinar bastante, ¿vale? Cuéntanos, porque ya estamos intrigados, ¿eh? Lo primero de todo, quiero que entendáis cómo funciona un ordenador actual. El ordenador actual ya funciona con partículas subatómicas, los electrones. Son partículas subatómicas. Todos sabéis que el átomo está constituido de un núcleo con protones y neutrones, unas pelotas gordas, y que por ahí pululando alrededor unas pelotas más pequeñitas, ¿vale? A las que llamamos electrones. Bueno, cuando tú coges un átomo y lo partes, cualquiera de sus partes es una partícula subatómica y por lo tanto está sujeta a la, digamos, mecánica cuántica, ¿vale? De ahí viene la palabra cuántica. ¿Por qué? Pues porque el señor Einstein ya en su día, que postuló pues aquellas leyes de la relatividad, y obviamente no inventó la relatividad, sino que fue capaz de juntar las piezas que muchos otros físicos y teóricos habían dejado a lo largo de la historia, nos da una visión de un mundo nuevo y totalmente espectacular. Nosotros pensábamos, al igual que los griegos, la palabra átomo viene de la palabra griega atomos, ¿vale? Que sería como la unidad indivisible. Pues no es la unidad más pequeña que tenemos en la materia. Existen muchas unidades más pequeñas, y no me refiero solo a protón, neutrón y electrón, sino que hay muones, gliones y una serie de nombres que acaban en ones, ¿vale? Que son partículas mucho más pequeñitas y que parece que cuando se destruye una de esas grandes, cuando se hace chocar 2 neutrones o 2 protones, se destruye en partículas mucho más pequeñitas. Es decir, pensábamos que eso no podía dividirse en cosas más pequeñas, pues resulta que sí. Pero que tienen una vida tan efímera y tan pequeña que solo la puedo, digamos, medir y cuantificar en sitios tan particulares como el acelerador de partículas del CERN y cosas por el estilo, donde se hacen chocar, pues allí eso se llama hadrones, porque simplemente es un protón con carga invertida, protones negativos, les hemos cambiado la carga,
y los hacemos chocar para ver qué pasa, para ver qué sale ahí, qué metralla sale. Y esa metralla que sale del chocar dos protones, claro, se lanzan muchos porque son tan pequeñitos que las posibilidades de que choquen, pues tienes que lanzar muchos porque alguno choque. Y vemos que en las zonas de choque, allí se producen una serie de partículas muy chiquititas, son partículas subatómicas. Bien, allí descubrimos que esas partículas tienen unas particularidades especiales, como unas formas de giro, unas formas de moverse, como un poco particulares que nosotros no comprendíamos. Toda esa, digamos, física, que no voy a entrar ahora porque es una física muy compleja y muy profunda y de verdad que es muy enmarañada, digamos que hizo que este señor dijera, bueno, en vez de utilizar los electrones, imaginar los electrones como unas pelotas de tenis, ¿vale? Que las muevo por una serie de canales y llegan a los transistores, que es de lo que están hechos toda nuestra tecnología, con transistores cada vez más pequeños, ahora de nanómetros, ¿vale? Pero transistores, y un transistor no deja de ser un sitio por el que pasa o no pasa corriente. Imaginaros pelotas de tenis que pasan por unos canales y hay unos agujeros, y en algunos agujeros caen las pelotas y en otros no. Bien, pues los agujeros por los que caen las pelotas son unos y por donde no caen son ceros. Hasta aquí, sencillo. Esto sería una descripción muy infantil de lo que es un circuito integrado y el paso de la corriente continua, ¿vale? Que son pelotas de tenis, que son los electrones, que se caen o no por los transistores. Si caen, pues al pasar otro aparato que hay debajo, lee si ha pasado la pelota y con eso tenemos una codificación de bits, ceros o unos. Esos son los bits. Agujero por el que cae pelota de tenis, agujero por el que no cae pelota de tenis. Este es el principio de la electrónica. Mira, ¿ves? De forma muy gráfica y sencilla, ahora sabremos todos lo que pasa con las pelotas de tenis. En este caso, estas pelotas de tenis son electrones. Pero ¿qué pasa? Que obviamente los electrones son muchísimo más chiquitines, mucho más chiquitines. Y tienen una cosa muy particular, ¿vale? Que es precisamente lo que nosotros nos permite utilizarlos para generar electricidad y moverlos. Y es que tienen el comportamiento prácticamente de la luz. Y dices, bueno, ¿y qué problema hay con eso? Bueno, pues hay un teorema, para aquellos que habéis estudiado ciencias, que es el teorema de la dualidad onda-corpúsculo, ¿vale? Esto así dicho es que acaba de decir el Xavi. Bueno, os lo explico muy fácil. Los electrones, ¿vale? Al igual que la luz, tienen la posibilidad de comportarse a la vez como materia, es decir, como una pelota de tenis, y a veces se comportan como una onda. Es decir, cuando vosotros tiráis una piedra en un estanque, esas ondas que se propagan, ¿vale? Es como si la piedra de repente desaparece y se convierte en esas ondas, para luego convertirse en piedra otra vez. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hacemos los canales ya del tamaño de la pelota de tenis, estas pelotas de tenis a día de hoy tienen que ir por canales, imaginaos la pelota de tenis, por el fondo de una tubería de 2 metros de diámetro. De ahí la pelota no se sale, ¿verdad? Pero para ser más eficientes y hacer los transistores más pequeños, intentamos hacer el canal cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, y juntarlos más, hasta que casi el canal es tan pequeño como la pelota. Cuando yo tiro muchísimas pelotas de tenis, ¿sabéis qué pasa? Que empiezan a pasarse de un canal al otro. Y empiezan a saltar, porque la distancia entre los canales es muy pequeña y además la pelota tiene esta capacidad que a veces se desintegra para reformarse por ahí. Esto se llama efecto túnel, y esto es lo que predice que en la informática actual hay un tamaño mínimo al que podemos hacer los transistores y la circuitería, y que por debajo de ese tamaño no podremos hacerlo más pequeño. ¿Por qué? Porque los electrones ya empiezan a saltar libremente de un canal al otro y ya no empieza aquello a funcionar como debe. ¿Vale? Primero el concepto físico, ¿vale? Los electrones hacen estas cosas, ¿vale? Entonces este señor tuvo la brillante idea de decir, bueno, entonces en vez de utilizar millones de pelotas de tenis, que yo voy a tirar por muchísimos canales, ¿vale? Para que caigan por unos agujeros, ¿y si le escribo la información a cada pelota? ¿Y si cojo cada pelota de tenis y allí le pongo yo el valor? Directamente. Ni que las tirara todas juntas por un tubo inmenso, ahí amontonadas, si al final tengo un aparato que va cogiendo cada bola y mira que tengo escrito en ella, ya no tengo este problema. ¿Y con qué finalidad? Bueno, pues porque ahora en vez de tener un montón de pelotas de tenis para generar un 0 o un 1, que necesito muchos ceros y unos para generar un valor, ahora cada pelota lleva su propio valor escrito. Esto, digamos que potencia exponencialmente la capacidad de procesamiento. Para que os hagáis una idea, imaginaros que para hacer la palabra patata, yo necesito 200 pelotas de tenis cayendo por los respectivos agujeros, para que con ceros y unos me hagan la P, luego la A, luego la T, luego otra vez la A. Y ahora cojo una pelota y escribo patata y te la doy. Claro, esto a nivel de tiempo simplifica mucho. Y de potencia de cálculo.
Esta sería la idea original, ¿eh? Estamos muy lejos de eso, pero esto sería como el concepto original. Entonces la mecánica cuántica y la computación cuántica lo que pretende es coger estas pelotas de tenis, estas partículas subatómicas, ¿vale? Que en este caso no son solo electrones, luego hablaré un poquito de ellas, y utilizar cada pelota, o sea, cada átomo o cada partícula para escribir un valor en él. Pero encima vamos más allá, porque aquí entra otro principio físico. Todos habéis oído hablar del gato de Schrödinger. Xavi, nos está dando aquí una masterclass de física aplicada, cuántica, etcétera, ¿eh? El gato de Schrödinger. Seguro que hay alguien que dice, sí, no, si es el gato que tiene el vecino arriba, ¿no? El señor Schrödinger. Pero no es así, ¿no? El gato de Schrödinger seguro que lo habéis visto en algún dibujo, que es ese problema físico que dice que tienes un gato metido en una caja y dentro de la caja hay un vial con veneno, ¿vale? Y entonces tienes que decir cómo está el gato. Si no abres la caja, tú no sabes cómo está el gato. Por lo tanto, y entender que la física es así de especial, ¿eh? Si no abro la caja, el gato puede estar vivo, puede estar muerto porque ha volcado el veneno, o las dos cosas a la vez. Oye, y una cosa, y nadie, al señor Schrödinger, ¿no se le ocurrió también pensar, oiga, ¿y el gato tendrá algo a opinar aquí? ¿O solo opina el que está fuera y el gato, tú estás dentro de la cajita y a ver qué pasa? A ver. Es como los experimentos con Hastings, pobre, el gato no tenía ni voz ni voto en este experimento. De todas maneras, es una forma muy simple de intentar explicar que estas partículas, digamos, pueden tener no solo un valor, no solo una palabra escrita en la pelota de tenis, sino pueden tener varias a la vez. O sea, si un electrón nos daría un valor de un 1 o un 0, al pasar o no por aquellos agujeros que hemos descrito, utilizándolo de esta manera, puede ser que pase, que no pase y las dos cosas a la vez. Es difícil de comprender. Es difícil de comprender porque aquí viene otro principio físico, que es el principio de indeterminación de Heisenberg, que nos dice, ¿vale? Los nombres son muy raros, pero para que entendáis es muy sencillo. Cuando yo tengo un electrón en un átomo, puedo saber su energía o su posición, pero las dos cosas a la vez no. Es un poco como lo del gato. Y solo por el hecho de mirarlo, lo cambio. Y aquí hablaremos de este principio, cómo ayuda a la criptografía y cómo los ordenadores cuánticos van a ayudar a la criptografía. Esto, permíteme, Xavi, me hace pensar un poco en los tiempos actuales, con los eventos que están sucediendo a nivel sociosanitario, a nivel geopolítico, a nivel bélico. Me pregunto yo si cuando recibimos la información de lo que acontece, por ejemplo, en Ucrania, en la salud, etcétera, si de alguna manera se está modificando lo que está aconteciendo realmente, o podemos influir, porque con la oración, cuando tú oras, y esto lo sabe el Benedicto XVI, cuando dijo, rezad por mí, estabas modificando un estado de la materia para prolongar su vida, porque estabas enviando una energía al orar. Lo que estás diciendo tiene mucho sentido. De hecho, la física de partículas subatómicas nos dicen que la materia no es tan estable como pensamos y de que tiene estadios simultáneos, de que está, no está y las dos cosas a la vez. Es un poquito esto, es decir, eso del experimento del gato, ¿no? Bien, pues a nivel de partículas subatómicas pasa, a nivel cuántico pasa, que las partículas están, no están y no están a la vez. Es difícil de percibir eso, de entenderlo, porque entiendo que es un concepto de decir, bueno, o está o no está, ¿cómo puede ser que esté y no esté? Es así, no voy a entrar mucho más detalle, pero que entendáis de que las partículas subatómicas tienen un comportamiento que cualquiera o sea, el hecho de decir está es válido, no está es válido, y decir está y no está también es válido. Entonces se puede comprobar y todo se comprueba de que es cierto. Entonces, claro, es un estado, es como si de repente descubriéramos, ¿vale? Sabemos que el estado de la materia pues es sólido, líquido, gaseoso y ahora plasma, ¿no? Pues descubriéramos un nuevo estado de la materia, que es holográfico. Entonces habla muchas veces del universo. Qué bueno. ¿No? Bueno, el agua se ha descubierto su cuarto estado, el plasmático. Entonces, por eso te digo que hay 4 estados, imaginaos que encontramos un quinto estado de la materia. Entonces, claro, sería muy difícil comprender. Pero encima un estado que los estados de la materia, pues como mínimo, tienen aquello de decir que si estoy sólido no puede estar líquido a la vez. ¿Vale? O sea, el átomo es líquido o está solidificado o está gaseoso. Pero imaginaos que pudieran coexistir. Que a la vez es eso, el plasma viene un poco a responder esto, porque se comporta como un fluido pese a que es un gas hipercaliente con propiedades físicas de la materia. Es un estadio intermedio de los 3, pero es un estadio un poco especial, ¿no? Pero no es 2 a la vez. No es bien 2 a la vez. Xavi, y me haces pensar una cosa, que seguro que, y creo que pienso por
muchos amigos y amigas que te están escuchando, ¿no? Bueno, y cuando una persona fallece, deja un estado, un cuerpo físico, pero puede entrar en otro estado, dile plasmático, holográfico, interdimensional. La conciencia no sabemos si va a algún sitio, yo particularmente no lo sé, que la materia se degrada es un hecho, obviamente nos pudrimos y nos reincorporamos al ciclo de la Tierra, pero ¿qué pasa con esa conciencia? Pues obviamente con el cognos no lo sé. ¿Y si hiciéramos un experimento un día? En lugar de coger el gato del señor Schrödinger, cogemos un cuerpo, lo ponemos en una caja y le planteamos la misma sensación, si está vivo, si no está vivo, y si no está vivo ni está muerto, ¿dónde está? La cuestión es que si tú fueras el gato, tú sí lo sabrías. Aquí está. Pero la cuestión es que para el observador, que somos nosotros, no podemos saberlo. Ese es un poco el misterio o el misticismo que acompaña toda la mecánica cuántica. Que seguramente haya una verdad absoluta respecto al estado de esas partículas. Pero nosotros como observadores no podemos saberlo y por lo tanto solo podemos elucubrar que está, no está o las dos cosas a la vez. Pero la magia de ese asunto es que da igual cuál de las tres cosas consideremos, la cosa funciona. Y funciona de la siguiente manera. Un ordenador cuántico, el día que se consigan aplicar, y aquí las estimaciones más cercanas, a menos que no haya otro conflicto que acelere la tecnología o un interés exacerbado para digamos, desarrollarla al máximo, no llegará hasta nuestros hogares o al uso común en más de un siglo. ¿Vale? Nosotros no lo veremos, pese a que ya se están utilizando. A ver, ¿qué me estás contando? Vuelvo a decir lo mismo. El señor Pascal en el siglo XVII inventó una máquina que era una calculadora que sumaba y restaba. Pero la tenía él y era un experimento. No se había generalizado su uso. En los años 50 se construyeron los primeros ordenadores. Se utilizaron para algo que cambió el curso de la guerra. Enigma. La máquina de Turing. Los primeros protoordenadores, ¿vale? Enigma, y cambió el curso de la guerra. Pero no era una máquina que tuviera todo el mundo. Y tuvieron que pasar todavía 30 y pico, 40 años para que el PC llegara un poco al uso doméstico. ¿Vale? Con lo cual, para que llegue hasta ahí, va a haber un largo camino donde estas máquinas no van a estar a disposición del público, pero sí estarán a disposición de gobiernos y grandes corporaciones y grandes empresas. Y el problema está que ¿qué pasa cuando tú vas con intentas desatornillar un tornillo con una rama que le has cerrado un poco para hacerte un destornillador de estrella con una rama de árbol, y el otro aparece con la Black & Decker de 50 puntas automática y magnética? ¿Vale? La ventaja que tiene el otro es bestial respecto a ti. Esas empresas, esos países que están utilizando la tecnología cuántica pueden llegar a tener una ventaja tan grande como la que se tuvo en el principio de la Guerra Fría con los primeros dos países que desarrollaron las armas nucleares después de la operación Paperclip de los nazis. Aquellos dos países que se hicieron con la información de la bomba nuclear nazi, Rusia y Estados Unidos, han dominado el planeta y la geopolítica mundial desde entonces, solo por el hecho de ser los primeros que se hicieron con aquellas armas tan devastadoras. Bien, el primero que se haga con esta tecnología puede marcar el destino de la humanidad en los próximos 200 o 300 años. Y no lo digo en broma, y no es baladí, y lo sé yo, y lo saben quienes los desarrollan. ¿Vale? Porque el tener esta tecnología antes que nadie te puede garantizar un par de siglos de dominancia mundial. Si no nos hemos cargado el planeta antes, claro. ¿Vale? Pero te lo puede garantizar, porque tú jugarás con unas herramientas que los otros no van a tener. Para que os hagáis una idea, con 30 pelotas de tenis, y hablaremos ahora de potencia, hablaremos de otros aspectos en el próximo programa, ¿vale? Para que os hagáis una idea, con 30 pelotas de tenis, con solo 30 qubits, ¿vale? Puedo generar una potencia de procesamiento equivalente a 10 teraflops. 10 teraflops son 10 billones de operaciones por segundo. ¿Billones, has dicho? ¿Vale? El ordenador más potente que tenemos construido procesa 200 petaflops, que son 200.000 billones. ¿Vale? 10 billones contra 200.000 billones. No anda lejos, pero es que con este solo tengo 30 pelotas de tenis. 30 qubits de estos. No naves y metros cuadrados de procesadores enlazados con un gasto energético bestial. No. 30 pelotitas de tenis. Xavi, y con esta capacidad de cálculo, claro, se podrán desarrollar, encontrar nuevas fórmulas, que ahora es imposible por el cálculo, que pueden cambiarlo todo. O sea, pueden cambiar el clima, pueden cambiar la conciencia, pueden cambiar la forma de desplazarse que conocemos ahora. Esto es algo, puede ser algo, es o puede ser
algo re-guión evolucionario, pero a niveles estratosféricos. Voy a explicar la parte técnica, por así decirlo, es la primera parte del programa donde os explico un poco el funcionamiento. El próximo programa espero que ya os explicaré cuáles son las aplicaciones de estos ordenadores y qué pueden hacer por la humanidad. Y tened claro una cosa, tienen un pequeño problema que se llama la de coherencia cuántica, ¿vale? Imaginaos que estas pelotas de tenis, y es el problema del por qué esta tecnología va a tardar un siglo en llegar, se autodestruyen rápidamente, ¿vale? Porque su estado cuántico, por así decirlo, se degrada tan rápido, puede ser desde unos nanosegundos a unos segundos, y en unas circunstancias muy especiales, para que estas máquinas funcionen, tienen que ser o cerca del cero absoluto, o en un vacío extremo súper bien hecho. Para modificarlos se utilizan láseres de precisión o microondas dirigidas, unas tecnologías que son muy caras, ¿vale? Pero aún así, estos qubits se degradan, porque si los dejas ahí sueltos en el ambiente, interaccionan con el universo, por mucho que los tengas al vacío o al cero absoluto, y ya se acaban degradando y cambiando su estado y se van al garete, ¿no? Con lo cual obliga que el ordenador tiene que realizar el cálculo antes de que se le degraden las piezas. Ahora, es tan potente que da tiempo a hacerlo antes de que empiecen a degradarse, ¿vale? Ese es el problema con el que se encuentra, digamos, toda esta tecnología. Pero si construyéramos un ordenador que tuviera 500, 1000 puertas lógicas, estaríamos hablando de una potencia, como es exponencial, de millones de veces superior a la del superordenador más potente que tenemos. Y eso, obviamente, ¿para qué sirve? Pues obviamente en el próximo programa os prometo que os voy a explicar para qué sirve, porque vais a alucinar bastante de qué particularidades nos ofrece la computación cuántica y la física cuántica en particular aplicada a la tecnología del futuro. Caray, ganas tenemos ya de saberlo. Por cierto, Xavi, ya, y para finalizar, estamos fuera de tiempo, casi. El misterio de las gafas, cuéntanos, ¿qué le pasaba a tus gafas? ¿Era un experimento o es que simplemente era un...? Me he puesto las gafas en el cogote y estaba pensando en Voldemort tomando el sol, o sea, ese alter ego que a veces... A mí Voldemort, ese personaje de Harry Potter, y que le aparece en una de las películas en el cogote a uno de los malvados, por así decirlo, que lleva como el alma allí metida, ¿no? Me hizo mucha gracia porque era como una representación de un alter ego, ¿no? Es decir, todos los humanos tenemos como esa segunda cara. Y entonces a mí me pareció un sitio más que idóneo para que tuviéramos esa segunda cara que escondemos a los demás y a la sociedad en general, y que es nuestra cara verdadera, ¿no? Sería un buen sitio para tenerla, y le estaba poniendo las gafas de sol, porque como estamos en un sitio magnífico que nos entra el sol por las ventanas, digo, pues mira, me dieron del sol, pobrecito, a mi simbionte. Es que, amigos y amigas, la verdad, claro, me ha entrado el Xavi en el estudio de radio con las gafas puestas en el cogote, y yo ha habido un momento que no sabía si caminaba hacia adelante o caminaba hacia atrás, si me miraba o miraba pues a la gente que pasa aquí fuera en la calle, no sé, todo un misterio. Xavi Cerro, la verdad, un tema muy interesante, que esto, aunque como siempre puede resonar un poco lejos o complejo, esto está viniendo tan rápido que veremos cosas muy potentes. Espero que lo hayáis entendido, de verdad. He intentado hacer el esfuerzo de explicarlo de una forma sencilla y entendible, y pensar en pelotas de tenis, y seguro que os viene esta imagen a la cabeza de que pelotas de tenis con palabras, cuántico, pelotas de tenis al mogollón cayendo por agujeros, normal. Espero os haya gustado, compañeros. Y tanto que sí. Pues amigos y amigas, ya lo veis, pelotas de tenis, quits, quads, Schrödingers, gatos, cajas, y lo que sigue, como siempre, aquí en Sapiens. Esperamos que os haya gustado y que haya sido de vuestro interés, porque la segunda parte puede no dejaros tan indiferentes, quizás. De lo dicho aquí, que cada uno saque sus propias, podríamos decir, gatos de Schrödingers. Me ha gustado esto.